Palabra de Dios para este tiempo. La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la cesta. Y en las vides hayan fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no del mantenimiento, aunque la higuera no florezca ni en las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no del mantenimiento. Levanta tu mano, levanta tu mano. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Póngase de pie. No florezca. Póngase de pie, póngase de pie. Ni en las vides. Póngase de pie, levante su manito. Hayan fruto.
Bendito. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, Levanta tu mano, levanta tu mano. aunque la higuera no florezca La alabanza es y tuya. en las vides hayan fruto. Pero no te preocupes, te dice el Señor. Que falte No te preocupes, producto del olivo, solo los confía. labrados no den mantenimiento. Bendito, levanta su mano. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Adora al Cristo de la gloria en esta hora, te adoramos, Jesús. Santo, vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová. Vive Jehová, te adoramos, Señor. Digno eres de suprema alabanza. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les queremos saludar en el amor del Señor, ya en el amor del Señor en este día miércoles 11 de agosto. Les queremos enviar un abrazo gigante de acá desde Macul, hermano, desde su Radio Plenitud en su programa radial Doctrina Apostólica. Ya vaya un saludo inmenso a todos aquellos que escuchan en diversas plataformas, la radio, hermano, el Facebook, el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Les queremos enviar un abrazo, como dicen algunos centroamericanos, un abrazo rompehuesos. Oigan, qué tremendo, un abrazo, pero con mucha fuerza. Había un hermano que me decía, hermano Richard, déjeme darle el abrazo del oso. Oiga, pero me apretaba, hermano. David Mardone, pero una tremenda bendición. Oiga, así que vaya un saludo para usted. Le saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González. Quiero saludar de manera muy especial, mis amados hermanos, a todos los que están allí trabajando hasta ahora, que están laburando, que están, hermano, terminando, digamos, de trabajar en la feria, que están en la construcción, otros que están en una oficina, otros que están jubilados, están en la casa. Oiga, a donde el Espíritu de Dios lleve esta señal, hermano, que el Señor les bendiga, pero ricamente, abundantemente, para la gloria del Señor. Amén. Y también quiero enviarle un saludo, pero muy especial, a mi amada esposa Francesca, que Dios me la rebendiga enormemente para la gloria del Señor. Y también, hermano, extendemos los saludos con mucho amor a los hermanos de nuestra iglesia, la Congregación Pentecostal Reformada. Un abrazo con todo el cariño para nuestros hermanos. Ayer tuvimos culto para la gloria del Señor ahí en Santa Elena, 520, amén, a las 19:45 horas. Tenemos, hermanos, los cultos los días martes y los días viernes, y también tenemos culto, mis amados hermanos, de oración los días jueves en la mañana a las 8:30, y también tenemos culto, hermanos, los domingos en la mañana a las 8:30,
y hermano culto en la tarde a las 18 horas. Amén, así que estamos contentos porque ya estamos en fase 3, hermano, y así esperamos ir avanzando, hermano, para cada vez tener más libertad, hermano, para reunirnos. Ya nos gozamos mucho, hermano, de poder estar en la iglesia. Yo, hermano, en lo particular, hermano, soy una persona que me deleito, que me gozo, hermano, en estar en la iglesia, en la casa del Señor. Sabemos, hermano, que Dios está en todo lugar, Usted está en su casa y Dios está ahí con usted. Usted está en su trabajo y ahí está el Señor con usted, ¿cierto? Pero, hermano, hay algo especial cuando estamos en el lugar dedicado a Dios, ya en el lugar dedicado al Señor. Ya nosotros nos gozamos de poder orar allí. Hay hermanos, por ejemplo, que son ellos los únicos cristianos, digamos, en la familia, en la casa. Entonces, le es muy difícil orar en el hogar. De repente algún familiar coloca música mundana o escuchan cosas, digamos, que no tienen nada que ver con la fe cristiana, gritos por allá, gritos por acá, hermano. Entonces, digamos que el lugar dedicado a un culto es irreemplazable, ya es irreemplazable. Hermano Richard, ¿pero usted cree que el culto salva, que, digamos, el local salva? Por supuesto que no. Pero los salvos van a la iglesia y saben que ese es el lugar dedicado a Dios. ¿Ya? Hay gente que de repente tiene más recursos y en su casa tiene un cuartito, tiene una habitación que la dedica a Dios, pero no es lo mismo que ir a la iglesia, porque usted allí a lo más va a poder recibir a 4 personas, 5 personas. Entonces, no es lo mismo, hermano. No es lo mismo orar en la casa, hermano, que orar allí en un lugar donde está dedicado ese recinto a adorar y a ensalzar el nombre del Señor. Por ejemplo, yo ayer anduve, hermano, allí en el cerro, anduvimos, digamos, buscando del Señor. Y sabe que, hermano, una bendición tremenda, pero no es lo mismo que estar, hermano, en el local. Ya hay gente que todavía está debatiendo qué es más santo, el zapato o la zapatilla. Cosas, hermano, que no tienen fondo, que no tienen sustancia. Pensemos en lo relevante, hermano. Ya, si usted quiere orar en su casa, hágalo, una maravilla. Pero, hermano, qué bendición es ir a la iglesia. Qué bendición es ir a la casa del Señor, escuchar la palabra, saludar a los hermanos. Oiga, es una maravilla. Ya yo realmente cuando veo a los hermanos que van a la iglesia, yo me gozo cuando los veo. Me da tristeza cuando pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y gente que no va. Ya a uno le da pena porque uno dice, ¿qué pasa con el hermano? Uno lo llama, de repente hay gente que le cuesta, que es más de doble ánimo, pero uno se entristece cuando uno ve a los hermanos. Y cuando los ve, sabe que uno se goza, pero muchísimo, hermano. Así que nos gozamos, hermano, en los cultos que estamos haciendo y esperamos, hermano, en el Señor que aquellos hermanos que se han ido quedando un poco detenidos, que puedan aparecer en la iglesia, hermano, que puedan aparecer en la casa del Señor para que podamos reunirnos, ¿ya? Déjenos sus saludos, sus comentarios, hermano, ahora que estamos en el comienzo del programa, para, hermano, leerlos, porque luego, hermano, naturalmente que le vamos a dar el espacio al Rincón Literario y también a compartir la palabra del Señor. Así que deje ahora sus saludos, sus comentarios. Hoy día también nos gozamos de hablar también con, digamos que con unas hermanas de la iglesia, con nuestra hermana Mercedes, que conversamos con ella, que es de Lo Barnechea. También conversamos un ratito con ella. Y bueno, también nos gozamos el día, pero a ver, no me acuerdo bien, pero parece que era el día sábado, que escuchamos predicar al obispo Carlos Lagos, ya que estaban sacando un en vivo los hermanos, parece que fue el sábado, no sé si habrá sido el sábado, estaban aquí la misión de la radio, alcanzando el reino de Dios, estaban en una, creo que era confraternidad, en una confraternidad. Y allí yo estaba trabajando, así que puse el envío, dije, qué bendición, me he escuchado una palabra, porque uno que predica también tiene que escuchar predicar a los demás, ¿me entiendes? De repente se mete la soberbia ahí, hermano, y uno quiere solamente uno hablar, no, uno tiene que escuchar. Entonces escuchaba
al obispo Carlos Lagos y el Señor me bendijo grandemente, hermano, escuchando cuando él hablaba. Me gustó una parte cuando él habló de que cuáles eran los mejores pastores. Ya, entonces, él dijo, los mejores pastores no son los que tienen 200 personas, sino que el mejor pastor es el que tiene poca oveja, porque ese pastor se preocupa más. Y él decía, en cambio, cuando tenía una iglesia grande, mandas a los oficiales, a los diáconos, a visitar a los hermanos. Oiga, qué tremendo, hermano. Yo lo encontré, pero muy agudo, muy sabio, hermano. Y bueno, él hablaba acerca de cómo, digamos, el varón que es llamado por Dios, pase lo que pase, Dios lo iba a sostener, lo iba a afirmar. Y si la persona tenía 5 ovejas, 10 ovejas, 15 ovejas, 20 ovejas, y sentía que no tenía mucha gente, tenía que seguir. Así que fue de mucha bendición escuchar al obispo Carlos Lagos, para la gloria del Señor. ¿Qué tenemos por acá? Nuestro hermano Zacarías Guajardo nos dice muchas bendiciones de Pudahuel Norte, firmes con Jesús. Amén, mi hermanito Zacarías. Dios lo rebendiga. Nuestro hermano Iván Muñoz nos dice muy buenas tardes, mi hermano Richard Riquelme, que el Dios de paz le bendiga mucho y le use con poder para su gloria, solo para la gloria del Señor. Mi esposa nos dice, Dios te bendiga, mi amado esposo, y te use para su gloria. Y un saludo a cada uno de mis hermanos que están en sintonía. Amén, amén y amén. Nuestro hermano Juan de Dios Ramírez nos dice, bendiciones, mi siervo, buen programa, me gusta escucharle porque usted es pete. Pete, aleluya. Soy de la iglesia de Daniel Lago, del pastor Daniel Lago, un abrazo. Amén. Dios bendiga grandemente también a nuestro hermano y a la iglesia local acá de nuestro estimado pastor Daniel Lagos. Nuestra hermana Gloria León nos dice, bendiciones, mis hermanos amados. Un saludo para nuestra hermanita Gloria, que Dios me la bendiga. Así que una tremenda bendición. Gracias, mis amados hermanos, por tener la deferencia de saludarnos, porque eso nos bendice, ya leer estos comentarios nos bendicen muchísimo. Oiga, quiero, hermano, partir, hermano, con este rincón literario en este día. Voy a comentarle acerca de un libro, no que ya me finalicé la lectura, sino que estoy en la lectura, hermano, pero que lo he encontrado verdaderamente interesante, ministrador, hermano. Es una biografía de un misionero, ya de un misionero norteamericano, hermano, que se llamó Jim Elliot. Ya, anótelo por allí, hermano. Hay algunas películas de niños en nuestro Facebook grupal, Congregación Pentecostal, Pentecostalismo Ilustrado y Reformado. Pentecostalismo Ilustrado y Reformado. Tenemos o publicamos el link de una película de dibujos animados, hermano, que trata acerca de Jim Elliot. Tal vez alguien diga, hermano Richard, son dibujos, son bonitos, pero ¿cómo, hermano? Vean, hermano, está súper buena. Y no va a faltar el que me va a decir, no, es que a mí me gustan esos monos japoneses, esos monos donde cortan cabeza, donde cortan brazos, esos monos donde destruyen planetas. No, hermano, con eso usted se contamina. Ya con eso se contamina. Mire, vaya ahí a nuestro Facebook grupal, Pentecostalismo Ilustrado y Reformado, y allí publicamos un link de una película, hermano, de Jim Elliot, muy breve, pero interesantísima, hermano. Entonces yo en este día, en este rincón literario, he traído, hermano, esta biografía de Jim Elliot, que se llama La vida de Jim Elliot, y se llama Emboscada en Ecuador. Emboscada en Ecuador, impresionante, hermano, una obra impresionante. Jim Elliot, le puedo decir así, a grosso modo, que estudió en la Universidad de Wheaton, ¿ya? En la Universidad de Wheaton, en Illinois, y resulta, hermano, que estudió, hermano, se preparó, su papá era un predicador, un evangelista, y él, hermano, siempre se relacionó con misioneros, con predicadores, pero él digamos, no había decidido el ser misionero hasta que Dios comenzó a tratar con su corazón, y, hermano, Dios colocó ese llamamiento de ir a predicarle a las almas perdidas. Tenía dos opciones él. Tenía la opción de ir a predicar, hermano, a la India, o de ir a predicarle
a los indígenas, hermano, del Ecuador en las Amazonas. Tremendo, hermano. Su mamá lo trató de persuadir, no vayas para allá, ¿acaso no ves tú la necesidad que hay aquí en los Estados Unidos del Evangelio? Aquí hay mucha necesidad, no vayas. Sus amigos le decían, no vayas. Y la gente le decía, pero ¿por qué vas a ir si tú eres una persona destacada, con mucho estudio? Tú puedes tener un buen pasar, un futuro esplendoroso. Aquí, digamos, en nuestro país, él pertenecía a la iglesia que se llama la Asamblea de Hermanos Libres. Y resulta, hermano, que él dijo, no, a mi Dios me llamó. A mi Dios me llamó. Así que habló con gente que si querían ir a predicar con él al Ecuador. ¿Y sabe qué le dijeron? Sí. Dos amigos de él que también, digamos, estaban estudiando, algunos de ellos, uno está estudiando Derecho, pero le dijeron, sí, vamos a ir contigo. Y de repente, hermano, a los meses pues le dijeron, no vamos a ir porque, hermanos, se habían enamorado y se iban a casar. Así que dijeron que no. Al final, hermano, Jim Elliot quedó solo con el proyecto. Pero qué lindo, quedó solo, pero con Dios. Qué maravilla, hermano. Todo lo que usted haga, mira, aunque quede solo, pero que quede con Dios, ¿ya? Si Dios le colocó la carga de ir a predicar a un lugar, aunque nadie más lo acompañe, vaya usted en el nombre de Jesús. Vaya usted, predique usted. Hermano Richard, es que varios me dijeron que iban a ir, después no fueron. No importa. Pero si Dios le puso a usted ese llamamiento, vaya, predique la palabra, enseñe la palabra. Hace poquito, hermano, hablaba con mi pastor Waldo Yarse, que es el pastor supervisor de nuestra iglesia, a quien amamos profundamente, un siervo de Dios humilde, que siempre tiene tiempo para escucharnos, para ministrarnos, y le contaba un poco acerca de las vicisitudes que uno tiene. Entonces yo le compartía eso. Y le hablaba también de este misionero y nuestro pastor Waldo nos decía, hijito, lo que pasa es que el que es llamado por Dios va a sufrir siempre una que otra prueba. Yo le contaba que un día, yo le contaba a mi pastor Waldo que un día yo hablé con un ministro del Señor. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Me ha pasado esto. No sé si a usted le ha sucedido que de repente no es que usted tenga una prueba y después termina la otra prueba. O sea, termina esa prueba y viene la otra prueba, no. Sino que usted está en una prueba y después viene la otra prueba. Y después viene la otra prueba. Y hoy se le pueden juntar 5 pruebas. Y la gente de repente hasta como que dice, pobrecito, todas las cosas que le pasan. Entonces yo le contaba a este pastor y este pastor me dijo, oye, usted que es quemado, usted sabe que hermano Richard, a usted siempre le pasan cosas. Entonces yo hablaba de este tema con mi pastor Waldo. Y él me decía, no, es que el que es llamado por Dios va a tener siempre una que otra prueba. ¿Se acuerdan, hermano, que los antiguos pentecostales, ¿saben lo que decían? Oye, está todo como muy tranquilo. Se decían los hermanos, ¿saben que no he tenido ni una prueba? Y nos faltaba el que decía, ando perseguido porque ya sé que en cualquier momento me viene la prueba. Tremendo, hermano, tremendo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la vida del creyente siempre tiene pruebas. Siempre tiene pruebas. ¿Por qué? Hermano, el camino y la puerta es estrecho y angosto. Entonces, hermano, la puerta es estrecha y el camino es angosto. Entonces, hermano, en este camino, hermano, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades. Entonces, hermano, yo veía a Jim Elliot, hermano, que siempre tenía, hermano, la fuerza para seguir adelante. ¿Sabe qué, hermano? Le predicó a los nativos y en un momento, hermano, unos nativos le pegan, como se dice aquí en Chile, la desconocida y lo terminan asesinando a él y a 4 más misioneros con él. Los asesinan en un río a lanzas, la gente de estas tribus. Y para aquel entonces, Jim Elliot, estamos hablando por el año 1951, Jim Elliot ya estaba casado, tenía una hija o hijo, y los otros misioneros también estaban casados, y ellos murieron allí. ¿Y sabe qué es lo que hicieron su esposa? ¿Qué es lo que hubiera hecho cualquier persona? ¿Qué es lo que hace? Asesinaron al marido, se van de inmediato. Pero la esposa de estos misioneros, que también ellas tenían un fuego de Dios por predicar, hermano, y esto es muy común. La mayoría de las personas más comprometidas en una iglesia, ¿sabe quiénes son?
las mujeres en muchas ocasiones son más de batallas. Hay mujeres que son de batalla, hermano, hay mujeres que son guerreras. Hay mujeres, hermano, que uno se saca el sombrero, uno dice, oh, esta hermana es una guerrera, esta hermana es una luchadora. Esta hermana, aunque le pase una y otra, esta hermana sigue. ¿Sabe qué es lo que hicieron estas mujeres? Estas mujeres se quedaron allí, hermano, se quedaron allí. Y estas mujeres luego se adentraron a la selva y le predicaron a los asesinos de sus esposos. Les predicaron a estos nativos, a estos, digamos, como salvajes, indígenas que vivían para aquel entonces en la selva del Ecuador. Impresionante, hermano. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Sucedió que estos indígenas, al ver que estas mujeres no los odiaban, al ver que estas mujeres no tenían odio hacia ellos, rencor, rabia, al ver en estas mujeres perdón, eso los ministró a estos hermanos de las tribus, a estos salvajes, los ministró tanto, hermano, que comenzaron a escuchar a estas mujeres predicar y les comenzaron a hablar, porque estas mujeres tuvieron que aprender primero el español y luego el quechua. Y resulta, hermano, que estos indígenas le recibieron a ellas por el perdón que vieron en la actitud de ellas. O sea, su cristianismo fue una prédica. Finalmente se convirtieron los indígenas y gran parte de esa tribu se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Por el testimonio de estas mujeres. Oye, tremendo, hermano. Impresionante, impresionante. Así que, hermano, yo quiero recomendar esta obra, hermano, que estoy leyendo, Emboscada en Ecuador, La vida de Jim Elliot. Impresionante. Así que, hermano, quiero dejar hasta ahí ese rincón literario, hermano, que ha sido de tremenda bendición, hermano. Y, hermano, dispóngase. Tal vez hay gente que dice, hermano, pero ¿dónde puedo encontrar este libro? Miren, usted lo puede encontrar, aquí no nos pagan nada por decir aquello. No tenemos auspiciadores, solamente los hermanos que ofrendan para nuestro programa. Pero, hermano, para bendición, les queremos dar el dato. Si usted quiere comprar esta obra, vaya ahí a Monategui, hermano, cerca de la Torrentel. Y allí usted va a encontrar esta literatura, hermano, en la Cruzada de Literatura Cristiana, ¿ya? CLC, hermano, usted va a encontrar, ya está abierto, incluso creo que está abierto hasta los fines de semana, hasta el sábado, y usted va a encontrar esta serie que se llama Héroes Cristianos de ayer y de hoy, ¿ya? Impresionante, hermano. Así que invierta, hermano, en literatura cristiana para la gloria del Señor. Amén. Así que ese sería el rincón literario. ¿Qué más tenemos por acá? Nuestro hermano Francisco Olivera nos dice: Dios le bendiga, mi hermano Richard, el Señor Jesús le use grandemente. Gracias, mi hermanito Francisco. Nuestra hermana Loida nos dice: muchas bendiciones, mi hermanito Richard. Gracias, mi hermana Loida, que Dios me la rebendiga, pero enormemente en este día. Que Dios le bendiga. Saluda a usted, a nuestro hermano Manuel, a nuestro hermano Emanuel, que también ha sido un guerrero, nuestro hermano Manuel, con toda la vicisitud de su salud. El hermano sigue. Realmente, nuestro hermano Manuel es una prédica en sí mismo. Su testimonio es una predicación. Así que un saludo gigante para nuestro hermano Emanuel, el esposo de nuestra hermana Loida. Amén. Ya, vamos a prepararnos. Entonces vamos a escuchar, hermano, la cortina de la predicación y ya vamos a ir al mensaje. Amén. Entonces, en esta oportunidad, mis amados hermanos, vamos a compartir una palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 7. Ya, Mateo capítulo 7, si usted tiene una Biblia, tome su Biblia, Mateo capítulo 7, hermano, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Ya, Mateo capítulo 7,
del versículo 7 al versículo 12. Ya vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¡Qué tremendo, hermano! ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros, siendo malos, ¡qué tremendo, hermano!, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué tremenda palabra de Dios. Entonces, por un breve momento, hermano, quiero que podamos meditar, hermano, en esta palabra que nos da el Mesías aquí en el libro de Mateo, ¿ya? El libro de Mateo, hermano, es un libro, digamos, sumamente relevante en el ministerio de Jesús. Ya es absolutamente relevante. Porque Mateo es un testigo ocular. Mateo presenció, hermano, de forma mayoritaria los hechos que hizo el Señor Jesucristo. Él estuvo allí, él estuvo con el Señor, el hermano estuvo caminando con el Mesías, él estuvo en la sinagoga con el Mesías, él estuvo, hermano, en el templo con el Mesías, él estuvo, hermano, en momentos de intimidad, de oración. Hermano, Mateo estuvo, hermano, por un periodo extraordinario, hermano, de tiempo con el Mesías siendo ministrado por él. Entonces, él nos cuenta, hermano, episodios siendo un testigo ocular o un testigo presencial. O sea, él, hermano, podía certificar que los hechos, hermano, que vivió o que se cuentan de Cristo son verídicos, son absolutamente verídicos. Esto es muy importante, hermano, comparándolo, por ejemplo, con los libros de las otras creencias o de algunas religiones. Por ejemplo, la literatura que se escribió, hermano, acerca de Buda, es siglos posterior a Buda, es siglos posterior a Buda. No fue escrito por ningún testigo ocular. Por ejemplo, hermano, si se habla acerca de la vida de Mahoma, que fue, digamos, el falso profeta de los musulmanes, todo eso, hermano, que digamos, tiene que ver con la vida de Mahoma, su biografía fue escrito también muchos siglos después que vivió el personaje. En cambio, el libro de Mateo, hermano, fue escrito muy próximo, hermano, digamos, al ministerio de Jesús, y fue escrito, hermano, por un testigo ocular. O sea, Mateo escribió, hermano, esto por allí, hermano, entre el 55 y el 70 después de Cristo. O sea, muy cerca, hermano, de los hechos del Mesías. O sea, los hechos estaban fresquitos, los hechos estaban en la memoria, hermano, porque es muy diferente que alguien cuente un episodio que pasó 50, 70 años atrás, a que alguien comente algo que pasó, hermano, digamos, 20 años atrás, y habiendo sido él testigo ocular y habiendo estado con esa persona. ¡Qué tremendo, hermano! Mateo, hermano, es el escritor, hermano, que digamos que les habló, hermano, a los judíos. El Evangelio de Mateo fue escrito precisamente para que los judíos conociesen a Jesús y confesaran que Jesús
era el Mesías. Qué tremendo, hermano. O sea, hermano, Dios preparó a esta persona. Recordemos que Mateo había sido un cobrador de impuestos, había sido un funcionario tributario del Imperio Romano. Hermano, y él jamás por su mente, hermano, pensó que un día iba a ser un apóstol del Mesías. Jamás se lo pensó. Siempre había sido odiado, siempre había sido aborrecido. Mateo, hermano, como cobrador de impuestos, hermano, había sido, desechado por la sociedad judía. Los judíos odiaban, hermano, a la gente que cobraba los impuestos. ¿Por qué? Porque trabajaba para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque trabajaba para el Imperio Invasor. ¿Por qué? Porque trabajaba para los idólatras. Ya, porque los romanos eran politeístas. ¡Qué tremendo, hermano! Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios, como siempre lo ha hecho, el Dios que tú sirves, como siempre lo ha hecho, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Dios usa a lo menospreciado. Dios usa, hermano, a los que nadie usaría. Dios usa a los postergados. Dios usa a lo peor, hermano, de la sociedad, porque el cobrador de impuestos en la cultura, hermano, judía, era considerado lo peor de la sociedad junto, hermano, a las prostitutas. ¡Qué tremendo, hermano! Pero allí Dios tenía, hermano, su mirada puesta en un hombre. Dios tenía puesta su mirada en un desecho de la sociedad. Es por eso, hermano, que no debemos subestimar los planes de Dios. Es por eso que tú no debes subestimar los planes de Dios. Sea quien sea, hermano, sea la persona que sea, no debemos subestimar los planes de Dios. Dios puede tomar, hermano, a la persona menos, hermano, pensada. A esa persona que usted diría, no, es que Dios no va a usar a esta persona. Primero, hay gente que dice, no, Dios no va a salvar a esta persona, lo primero. Pero, hermano, luego dice, y menos si Dios salva a esta persona, esta va a ser la última persona que Dios va a usar. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace, hermano, lo impensado. Dios usa al que nadie usaría. Dios transforma al que nadie daría nada por esa persona. ¿A quién Dios usa? A lo vil. El apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1 dice, versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¡Qué tremendo, hermano! Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¡Qué tremendo, hermano! Así que, hermano, ese Mateo que había sido desechado por la sociedad, tenía mucho dinero, pero era desechado, Dios lo toma, Dios lo limpia, Dios lo transforma, Dios lo salva, Dios lo usa. Así que nunca, hermano, pensemos que Dios no va a usar a una persona por su pasado. La gente dice, no, es que esta persona tiene un terrible pasado. Es que esta persona fue aquí. ¿Y a usted qué le importa? A mí qué me importa si Dios lo ha llamado, si Dios ha determinado salvarlo, si Dios ha determinado hacer de él una nueva criatura, si Dios ha establecido en su soberanía usar a esa persona. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a tener que gozar con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios ha destinado, hermano, para hacer con ese individuo. En este caso, hermano, Dios toma a Mateo y lo llama como su apóstol. Y Mateo escribe, hermano, este extraordinario, evangelio que, hermano, tiene la finalidad de mostrar que Jesús es el Mesías. Y entre muchas cosas, tópicos que abordan los evangelios, Mateo aborda, hermano, el tema de la oración.
qué importante es la oración. Es importante la oración, por supuesto. Ahora, la oración es doctrina práctica. Por ejemplo, hay cosas que son doctrina, hermano, conceptual. Ya, por ejemplo, hay otras doctrinas, hermano, que tienen que ver, por ejemplo, con los atributos de Dios, que tienen que ver, hermano, por ejemplo, con la salvación. Pero, hermano, aquí tenemos doctrina práctica. Esto tiene que ver con la praxis, con la práctica cristiana. Jesús, hermano, le dio también un énfasis a la oración. Jesús, hermano, le dio un énfasis al clamor. Jesús, hermano, le enseñó a sus discípulos a orar. Jesús les enseñó a sus discípulos, hermano, a clamar. Jesús les enseñó, hermano, el cómo dirigirse a Dios. Eso está ahí en Mateo, hermano, capítulo 6, hermano, del versículo 5 en adelante. Allí se habla de la oración. Entonces, si Jesús consideró que era importante que orásemos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Considerar la oración. Qué lamentable, hermanos, es que hoy en día, hermano, ¿sabe qué? Los cultos en la iglesia no tienen oración. Ya no hay oración. La gente se dispone, hermano, a ir a cantar, y una bendición cantar. Nosotros estos días nos hemos gozado cantando. Dios ha usado poderosamente a nuestro hermano Eduardo cantando. Y eso es parte del culto y es una parte importante del culto. La parte central es, digamos, la palabra. Pero también hay otra parte importante, hermano, del culto, que es orar. ¿Qué es lo que dice, hermano, Isaías? Isaías dice claramente, hermano, de que Dios, hermano, había establecido el templo como casa de oración, como casa de oración. Entonces, si en un culto, si en una congregación, si en una corporación, si en un local no hay oración, hermano, es porque se están cambiando las prioridades. Tiene que haber oración. Hay algunos, hermano, que la oración parece un correo electrónico. Y algunos tal vez hasta se demoran más en redactar el correo que la misma oración. Hay otros que le mandan al Señor un WhatsApp de oración. ¿Cuánto? 2 minutos, 1 minuto y medio. Entonces, hermano, ¿cuál va a ser el nivel espiritual de esa persona? ¿Cómo esa persona va a resistir la prueba sin orar? ¿Cómo esa persona va a resistir el día malo sin orar? ¿Cómo esa persona va a enfrentar que lo golpee, hermano, la tempestad, la lluvia, hermano, el maremoto, el tsunami? ¿Cómo esa casa se va a mantener en pie si no se está orando en ese lugar? Entonces la vida de Jesús fue una vida de oración. Él fue el más grande de los rabinos, él fue el maestro de maestros, él fue el rabí de rabí, él fue el moré de moré, él fue el profesor con excelencia, él fue el profeta con excelencia. ¡Qué tremendo! Él es el enviado por excelencia, pero siendo el Dios encarnado, igual oró. Entonces, hermanos, si el Dios encarnado, si el Mesías, si el Redentor, si el Hijo de Dios, si el bendito por los siglos de los siglos, hermano, tuvo una vida de oración, ¿acaso nosotros, mis amados, no tendremos que tener una vida constante de oración? Aquí Jesús ministra acerca de la oración. Y Jesús de inmediato, hermano, comienza a ministrar fe. Hermano, porque el cristianismo predominantemente es, hermano, la fe en el verdadero Dios y una fe en victoria. ¿Qué es lo que dice Juan también, hermano, en el Nuevo Testamento? Juan dice en una de sus epístolas, él dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, hermano, Jesús, al hablar de la oración, ¿sabe qué es lo que primero hace? Ministra fe. Ministra fe y parte diciendo, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. ¿Se da cuenta? Fe. Jesús no dijo pedid y tal vez Dios lo haga. No, pedid y se os dará. ¿Me entiendes? Hablando en fe. Qué tremendo, hermano. Hablando en fe. Amados, nosotros tenemos que ir tras las huellas de Cristo. Entonces, si Jesús... hermano, a cada instante él buscaba la instancia para ministrarle fe, hermano, a los discípulos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que ministrar fe, hermano.
Cuando usted hable con alguien, ministrele fe. Dígale, Dios te puede ayudar, Dios te puede levantar. Dios puede hacer una obra en ti. Dios puede sacarte de este problema. Dios lo puede hacer. Pero de repente, hermano, hay gente que sabe que, hermanos, son especiales. Son impresionantes, hermano. Alguien le cuenta un problema y la persona le dice, qué terrible lo que me está contando, hermano. Estoy seguro que le va a venir algo peor. ¿Cómo? O sea, ¿cómo un cristiano, hermano, va a hablar en ese nivel de carnalidad? ¿Cómo un creyente, hermano, nos va a ministrar esperanza? Ahora, si Dios quiere, lo hace. Pero en nuestra boca debe estar hablar en fe. ¿Se acuerdan del hermano Gigi Ávila? Gigi Ávila siempre, hermano, enfatizaba este tremendo evangelista usado por Dios. Porque Dios usa al que quiere, hermano, y usó a Gigi Ávila. Y Gigi Ávila constantemente, hermano, hablaba de tener fe, de confiar en Dios. Entonces, ¿se imagina, hermano, que de repente un hermano vaya y le cuente un problema grave al pastor de su iglesia y el pastor de su iglesia le diga, ¿sabe qué, hermanito? Ahora que lo escucho, estoy seguro que usted se va a arruinar. O sea, ¿de qué cristianismo estaríamos hablando? ¿De qué cristianismo estaríamos hablando si Cristo constantemente, hermano, habló fe? Entonces, yo no me imagino, hermano, a un pastor en ese nivel de carnalidad, de tibieza. No me imagino a un hermano que predique, que coordine. Espero que no haya ni uno. Hermano, y si hay alguno que tenga esa actitud, tiene que cambiar eso. No me imagino a un jefe de coro, no me imagino a un diácono que cuando le cuenten una adversidad, que en vez de ministrar fe, deje a la persona, hermano, totalmente turbada, porque en vez de hacerle aumentar su fe, haga que la persona termine más arruinado, más depresivo. No, el hombre de Dios es una persona de fe. Por eso nos llamamos cristianos. Cristianos. Nosotros no somos pedristas, no somos pablistas. Nosotros no somos juanistas. No, nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo, porque vamos tras Cristo. Entonces Jesús comienza a hablar de la oración y dice, pedid y se os dará. Ve, fe. Buscad y hallaréis. Se da cuenta todo el rato diciéndole, cree. Llamad y se os abrirá. Él no dijo pedid, tal vez se os dará. Buscad, en una de esas halláis. No, tampoco dijo llamad y quién sabe si te abre. No, hermano, hablando en fe. Entonces, los discípulos, al escuchar, hermano, al Mesías, yo creo que terminaban, hermano, pero con una fuerza de Dios tremenda, hermano. Con una potencia de Dios impresionante. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer cuando oremos en fe, pidámosle a Dios confiando en Él. Mire, de repente, hermano, confiamos más en lo que nos dice la gente que no tiene a Dios que lo que nos dice la gente que tiene a Dios. De repente el pagano, porque hay hermanos que de repente van a pedirle consejo a los paganos, a ese que no ora, que no lee la Biblia, que no busca a Dios, a ese que cree en los ídolos, a ese que es adúltero, que es mentiroso, que es engañador, que es irreverente con Dios, le va a pedir el consejo a un pagano, imagínese usted. Y el pagano le dice, ¿sabéis qué? Te va a ir de mal en peor. Y resulta, hermano, que de repente el cristiano le da el consejo al hermano, a ese hermano que fue a escuchar al pagano primero, y uno le ministra la palabra, lo que dice la Biblia, y ¿sabe qué? El lindo y la linda no creen, pero sí se quedan con lo que le dijo el mundano. Entonces, no, aquí hay que creerle a Dios, hermano. Aquí hay que confiar en Dios. Nosotros somos los que somos de fe, los que confiamos en Dios. Como un día dijo Gigi Ávila, que lo decía de manera tan peculiar. Él, en una predicación, él dijo, la Biblia dice que, digamos, el gran pez se comió a Jonás, y yo lo creo totalmente. Y luego él dijo, y si la Biblia hubiese dicho que Jonás se tragó al gran pez, ¿sabe qué es lo que dijo él? Yo también diría, yo lo creo. Entonces hay gente que dice, no, pero es que cómo tan exagerado, hermano. Es que aquí hay que creerle a la palabra de Dios. Aquí hay que creerle a la Escritura. Aquí hay que creerle al Dios de la gloria.
Entonces Jesús insta a los discípulos a creer. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Ves? Se da cuenta y sigue ministrando, hermano. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. O sea, ¿de qué está hablando aquí? De una actitud activa. La oración es activa. La oración nunca es algo pasivo. Pedid, una actitud. Buscad, otra actitud. Llamad, otra actitud. Entonces, el Señor nos quiere enseñar que la oración, ¿sabe qué hace de ti? Una persona dinámica. Y oras y no ves respuesta y sigues. Y sigues orando. Y no hay respuesta y sigues orando. Y sigues orando. ¿Se acuerda esa palabra? Cuando el profeta de Dios le dijo a Jaycee, anda a ver si está lloviendo. ¿Se acuerda, no? Y va Jesse, va y dice, no veo nada. Y el profeta, ¿qué es lo que hizo? Siguió orando. Y lo mandó de nuevo a ver si estaba lloviendo o si se estaba nublando el cielo. Había un cielo totalmente despejado. ¿Sabe qué es lo que hizo él? Obedeció y fue a mirar. Y nada, no había nada. Ve si va a llover, ve si hay algún cielo nublado, ve. ¿Y sabe qué es lo que hizo el profeta? Siguió orando. Es que no veo respuesta. Siguió orando. Porque el que ora cree que Dios puede hacer algo. Y de repente, hermano, llegó el servidor del profeta y le dijo, veo una nube como la palma de mi mano. Qué tremendo, hermano. Vio la respuesta de Dios en la perseverancia. Entonces el Señor aquí nos insta a confiar. Y luego dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Queridos, el Señor nos está diciendo, si ustedes son malos, perversos, de doble ánimo, y ustedes nunca le van a hacer un daño a uno de sus hijos, no le van a dar piedra, no le van a dar una serpiente, ¿acaso, si ustedes siendo malos hacen eso, acaso vuestro Dios, que es bendito por los siglos, que es bueno, no les va a dar cosas buenas? Entonces, hermano, aquí hay que entender que Dios siempre nos va a dar lo mejor. Ahora, en muchas ocasiones lo mejor no es lo que es lo mejor según mis estándares. Pero Dios, hermano, responde. Dios va a dar su respuesta. Dios no te va a abandonar en tu dolor, en tu aflicción. Dios no te va a dejar. Oye, si hay un familiar tuyo, un hermano de la iglesia que quiere ayudarte, ya, y él es un pecador redimido, ¿cuánto más Dios no podrá hacer una obra tremenda en ti? Por supuesto que sí puede. Así que, hermano, aprendamos a orar en ese nivel, confiando en Dios, hermano, porque Dios oye, Dios escucha, Dios ama a sus hijos. Hasta aquí dejamos esta reflexión y que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Oiga, el tiempo se pasó, pero rápidamente, son las 4:53. Dios bendiga a nuestro hermano que lo han saludado. Nuestro hermano Eduardo Contreras nos dice, saludos mi hermano querido, oyéndolo desde el sector sur de Santiago, que el Señor lo use poderosamente. Amén. Un saludo para nuestro hermanito Eduardo. Por ahí veo también conectada a mi hermana Giselle, que Dios la bendiga grandemente. Veo también conectada a mi mamá, la hermanita Silvia González, nuestra hermana Luz Hernández. Y mi esposa también dice que el Señor nos ayude a tener esa fe que es tan necesaria para nuestro caminar cristiano. Amén. Así que cuando ustedes le vayan a pedir un consejo, usted dé una palabra de sabiduría, con fe. Y todo sujetando a la soberanía de Dios. Todo sujetándolo a la soberanía de Dios. Nuestra hermana Mercedes nos dice, Dios le bendiga al hermano Richard, qué maravilloso mensaje nos está enseñando. Gracias, la gloria a Dios, aleluya, amén. Vamos a la oración.
Amantísimo Dios, en este momento queremos orar, dándole muchas gracias por este hermoso tiempo que usted nos dio aquí en este programa radial Doctrina Apostólica. Señor, gracias por nuestros hermanos que pudieron oír, bendígales enormemente. Permita, mi Dios, que esta palabra dé fruto en sus corazones, al 30, al 60 y al 100 por uno. Muchas gracias, Padre mío, por habernos dado este honor, Padre mío, y permítanos, mi Señor eterno, el poder practicar esta palabra. Denos la voluntad para vivir el Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo a ti adoraré. Ya, mis amados, nos estamos despidiendo. Que Dios me los bendiga grandemente, si el Señor lo permite. Mañana vamos a estar entonces aquí. Claro, mañana es jueves. Sí, mañana estaríamos aquí, Dios mediante. Así que Dios les bendiga grandemente. Se despide un servidor, el hermano Richard Riquelme, con un Marán Atá, el Señor viene, y un Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También les invitamos a seguirnos por Facebook como Congregación Pentecostal Reformada. Dios les bendiga.